atrás. ¿Cómo nacer de nuevo? Continuamos con este pasaje de Juan capítulo 3 que comenzamos en el versículo 1 y ahora estamos en el 9 hasta el 15. Dice la palabra de Dios: Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Oremos. Padre, te agradecemos, oh Dios, por esta palabra que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, que no solamente tengamos un conocimiento superficial de las cosas de tu palabra, sino que podamos creer en lo que tú has escrito y lo que tú has dicho, Dios. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén, Señor. Muy bien, tenemos Juan capítulo 3, versículos 9 al 15. Les recuerdo que los estudiantes de Junior High School están en el cuarto aquí, ¿ok? Sí, ahí están los muchachos. Muy bien. Vamos a ir a la introducción rápidamente, y hoy me quitaron esta pantalla y estoy con la costumbre de decir aquí, ¿va? Y hoy estoy allá, nada más. Y la última vez que hablamos de Nicodemo, Nicodemo visita a Jesús de noche, y cuando llega delante de Jesús, llega no en una manera de criticarlo, sino más bien de decirle, mira, sabemos que has venido de Dios. Hemos visto las señales, hemos visto todas esas cosas y sabemos muy bien que nadie que no viene de Dios no puede hacer estas cosas. Ante esas palabras tan bonitas, podemos decir, ¿no? Jesús le dice, Nicodemo, te digo algo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y esto es como cuando te confrontan con una verdad y te preguntan y te dicen a ti, ¿qué si mueres hoy? ¿A dónde irías? Es algo así, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentarías a Dios? Ante esa pregunta, si te mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Te da miedo o nos da confianza? ¿Ya? Una de dos. No podemos estar en medio. Nos da miedo la muerte. Bueno, nos da miedo siempre lo desconocido, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la eternidad. O tenemos una confianza plena en Dios. Ese es el asunto. Y Nicodemo es enfrentado aquí mismo. Dice Nicodemo, si no... Es lo mismo, no naces de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de Dios. ¿Ok? Y Nicodemo responde, y me imagino que es tomado por sorpresa ante esto, ¿no? Pienso yo que Nicodemo estaba esperando un diálogo más amigable, diciendo, wow, Nicodemo, qué bueno, cuéntame cuántos ahí en la junta de Israel creen también igual que tú. Pero Nicodemo es confrontado directamente. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer hijo? Nicodemo estaba hablando completamente algo normal, natural, ¿no? Y Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne es, Nicodemo, no estoy hablando de tu nacimiento, ese ya lo experimentaste, ya lo tuviste, de hecho por eso estamos hablando acá. Estoy hablando del nacimiento espiritual.
Vamos a ir a la primera parte, porque hay una falta de comprensión espiritual. Pablo lo mira bien claro y dice, el hombre natural no percibe, no comprende las cosas del Espíritu. Y esto es lo que pasa con Nicodemo acá. Cuando no comprendemos las cosas espirituales es porque todavía no hemos entrado a esa, vamos a decir, dimensión, a esa parte de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo todavía no está en nosotros. No es que vamos a comprender todo. Hay una diferencia, ¿no? No es que vamos a comprenderlo todo. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, la tomamos para sí. Esa es la diferencia. ¿Ok? No estamos desafiando todo lo que dice la palabra. Entonces, Nicodemo tiene una falta de comprensión espiritual. Y Nicodemo pregunta, la letra A, ¿cómo puede ser esto? Y ahí está el título de nuestro estudio esta mañana, ¿cómo nacer de nuevo? Porque él dice, ¿cómo puede ser esto? Explícame. No, su pensamiento estaba limitado a lo terrenal y no conocía el reino espiritual. Ahora, estamos hablando acá, Nicodemo, no estamos hablando como cuando nosotros hemos venido a conocer la palabra. Entiéndase. Nicodemo había sido educado en la ley, en los profetas desde pequeño. O sea, él había recibido catecismo tras catecismo todos los años. Había leído la palabra. De hecho, ninguno de los fariseos podía ser fariseo si no había pasado por toda la lectura del Antiguo Testamento, no una vez, sino muchas veces. Entonces no estamos hablando de una persona aquí que no conoce la Escritura. No. Estamos hablando de una persona que conoce la Escritura. Pero Nicodemo está pensando nada más en ese nivel natural, normal. No está pensando en la obra espiritual. Y por eso es bien importante que comprendamos esto. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Yo lo expliqué esta semana, ¿no? Y si usted no escuchó la explicación del miércoles, les invito a que vaya otra vez al video, porque ahí explicamos qué es nacer del agua y del Espíritu. Hay textos en la palabra, en el Antiguo Testamento, ya los vamos a leer otra vez. Y mira la reacción de una persona que no ha sido regenerada. Los que no han nacido de nuevo, ¿qué sucede? Confunden, rechazan el mensaje. Y como Nicodemo dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se va a dar nacer de nuevo? ¿No? Y Jesús está hablando de nacer de lo alto. ¿Se acuerdan esa palabra que vimos también cuando dice la Biblia, en nuestras versiones dice nacer de nuevo, pero en el original dice nacer de lo alto, nacer de arriba? Esta es una obra de Dios. La reacción inmediata de una persona que no ha nacido de nuevo es rechaza el mensaje, no lo cree, y eso es lo que tenemos aquí con Nicodemo. Ahora, nuestro papel cuando una persona no entiende, o sea, lo que debemos de hacer es ser testigos fieles de la palabra de Dios. Explicar, cuando se nos pregunte, explicar, ¿no? Y si no podemos explicar, decir, mira, aquí tengo un video, aquí tengo una lectura, aquí te puedo ayudar en esto. Yo entiendo que a veces no podemos explicar todas las cosas, pero podemos indicar hacia dónde puede ir la persona para leer o escuchar la explicación. Entonces, nuestro papel es que debemos de ser fieles a eso. Es por eso que aún con nuestros propios hijos, y yo sé que venimos de una cultura en la cual no vivimos eso. Es decir, nuestros padres no nos reunían en la noche para orar o para leer la Biblia. Difícilmente en uno de los hogares nuestros sucedió eso. Nos reuníamos alrededor de la televisión para ver un programa, para ver la novela, para ver las noticias, pero menos para leer la palabra de Dios. Ahí no hay tiempo. ¿Se da cuenta de eso? Nuestra cultura, nuestra manera en que fuimos criados es totalmente distinta. Por eso cuando hablamos de uno de estos niños que viene de familias cristianas, saben un poco de la palabra de Dios. No es que lo viven o lo conocen plenamente, pero han escuchado. Pero nuestro papel es poder explicar o leer por lo menos a nuestros hijos. Jesús responde acá, letra B,
Juan 3:10. Y le dice, Juan 3:10, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Se da cuenta cómo le dice Jesús a Nicodemo, maestro? Tú enseñas esto y tú no lo comprendes. Hay evidencia de que los judíos conocían el término nacer de nuevo. Los maestros, los fariseos, porque había una manera que ellos habían diseñado en el tiempo entre los dos testamentos, que tenían algunas cosas que podían llamar a ellos cuando una persona no era judía y se convertía al judaísmo, a la religión, tenían un proceso por medio del cual llevaban a esta persona a un nuevo nacimiento, ¿no? Y por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando nacer de arriba, ¿se acuerda? No es nuevo nacimiento, no, le dice, tú debes nacer de arriba, del cielo. Pero ellos practicaban un nacimiento que era a través de pasos. Yo expliqué eso el primer domingo, los pasos. Para nosotros se nos hace bien fácil los pasos, ¿no? ¿Sí o no? Tienes que bautizarte, tienes que confesarte, tienes que hacer esto. Entonces vamos fácilmente, porque se nos dice 1, 2, 3, 4. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos cumplir con los pasos. Y Nicodemo dice, tenemos nuestros pasos, pero ¿de qué estás hablando? Nacer del cielo. Y por eso Jesús le cuestiona, le pregunta, ¿eres tú maestro y no entiendes de esto? Ahora, hay una gran diferencia entre conocimiento y comprensión. Esto es bien importante verlo. Los fariseos eran estudiosos y celosos de la ley, ¿sí o no? Ya lo hemos visto. Ellos leían la palabra, leían la ley, leían los profetas, pero estaban leyendo y no comprendían lo que leían. Lo enseñaban, pero enseñaban lo que estaba escrito ahí, pero no podían aplicarlo, ni a su vida ni a los demás. Por eso es que desarrollaron muchas otras costumbres y leyes para que la gente fuera haciendo también otra vez pasos, ¿no? Decía, cuando vienes al templo, mira, antes de entrar al templo, te lavas las manos allá y los pies, ¿ok? Y después pasas en silencio, vienes acá. Hay pasos, ellos tenían pasos. Pero cuando Jesús llega y dice, debes de nacer del cielo, dice, no estás hablando de esos pasos. Nicodemo tenía un conocimiento de la ley, pero no una comprensión. Le faltaba una verdadera comprensión espiritual. Ahora, Nicodemo debía de haber entendido esto, porque era uno de los principales. Leemos ahí, ¿no? Un gobernante, uno de los principales. O sea, no era un discípulo de los fariseos, no. Él ya había llegado a la categoría más alta, que era un maestro. Entonces Nicodemo tenía que haber leído estos pasajes que ahora vamos a leer. Esto es importante. Nicodemo ya había leído estos pasajes que vamos a leer. Mire lo que sucede. Deuteronomio 36. Ahí está. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, o sea, tus hijos, para que ames al Señor de Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El pueblo de Israel tenía esto que era la circuncisión a los varones, un proceso quirúrgico cuando nacían, los 8 días, la ley lo exigía. Y dice, no solamente es eso. La circuncisión nos lleva a mirar lo que es la parte espiritual, nos señala. ¿Te acuerdas cuando explicamos los milagros, cuando Juan dice señales? Jesús hacía señales. Las señales no es el fin mismo, nos llevan a un lugar, ¿sí o no? Usted cuando va aquí, en esta calle, va a encontrar que dice norte y sur. Highway 99, ¿sí o no? O Freeway 99. Hay señales que le indican hacia dónde debe ir usted, si quiere al norte o hacia el sur. Y la circuncisión era una señal, pero una señal ¿de qué? De que Dios iba a hacer un milagro en el corazón del hombre. Es lo que dice el Salmo 51:10, no lo busquen, no está ahí. 51:10 dice, crea
en mí un corazón limpio, dice el salmista. Crea en mí un corazón limpio. Está hablando de esa cirugía del corazón que todos nosotros necesitamos, ¿no? Isaías 44:3 dice, voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar, ¿qué dice? Mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Se da cuenta que Dios aquí en el Antiguo Testamento ya prometía el Espíritu Santo a su pueblo? Qué interesante esto, ¿no? Porque Dios ya está prometiendo y dice, voy a derramar mi espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no es solamente algo que se enseña en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Nicodemo había leído esto, ¿se dan cuenta? Había leído esto, pero no lo había interpretado. No había dicho, esto es para nuestra época. No. Dios promete limpieza y un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. Mira lo que dice acá. Cómo nos pone la Biblia, ¿no? Inmundicias, suciedad. Dice, los voy a limpiar de toda su suciedad. Nosotros somos muy parecidos a nuestras mascotas. Y perdón, dije, nos parecemos. Mi mascota ayer que salí de la casa se me escapó. Y alguien la encontró en la calle. Y lo bueno es que traes mi número de teléfono. Y alguien me llama y dice, encontramos tu mascota, la tengo yo, dice. Y yo conocí la voz, dice fulano de tal. Le digo, soy el pastor Alejandro. Ah, dice. Digo, eso significa que no tenía salvado mi número de teléfono, ¿no? Estaba llamando y no sabía con quién hablaba. Pero venía todo sucio. Todo sucio venía. ¿Cómo nos encontró Dios? Dice acá, de todas tus inmundicias y de sus ídolos, ahora hay que bañarlo. No le gustan los baños, ¿sabes? No le gustan los baños. Porque generalmente el agua está fría, ¿no? A mí tampoco me gusta el agua fría, pero no, y no le gusta. No es algo que él busca y dice, hoy sí quiero que me bañes. No. Cuando ve la manguera y el agua, quiere salir huyendo. Somos así delante de Dios. Pero Dios nos promete aquí, dice, ahora el versículo 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré de su carne, o sea, de su cuerpo, el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Yo he explicado esto antes y es difícil a veces explicarlo cuando no lo has vivido, pero voy a tratar de explicarlo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, fíjate bien, tú lees una porción de la palabra y nadie está allí, yo no estoy ahí explicándote nada y tú sientes que Dios te está hablando. Tú sientes que, y esto estamos hablando de sentimientos, ¿no? En tu cuerpo. Porque el Espíritu Santo afecta a nuestro cuerpo. Y dice que nos da un corazón, nos va a quitar el corazón de piedra, un corazón de carne. Nos da un corazón sensible. Yo me acuerdo una vez, una experiencia que un amigo me contó. Eran dos amigos, buenos amigos de estos dos que yo conocí, estas dos personas adultas que yo conocí hace años. Eran dos amigos desde la infancia, crecieron juntos, estudiaron juntos, se fueron a Canadá juntos y volvieron otra vez a su país juntos. Casi todos lo hacían juntos. Pero uno de ellos comenzó a ir a la iglesia y conoció a Dios y Dios transformó sus corazones. Y un día invitó al otro que no era cristiano y lo llevó a la iglesia. Y él aceptó venir a la iglesia. Y cuando él vino a la iglesia, y por eso esto va con esta ilustración, ¿no? Dice que vino a la iglesia y el pastor estaba predicando y estaban orando antes de la predicación. Y dice que voltea a ver a su amigo que lo había invitado, el que era cristiano, y estaba llorando en la oración. Llorando. No a gritos ni nada, pero estaba limpiándose las lágrimas.
Y vine y me contó este otro que no era cristiano, me dice, ¿vas a creer, Alejandro? Dice, que es bien macho y todo, dice, pero llegó a la iglesia y estaba llorando, dice. Yo no entiendo eso. ¿Qué dice la palabra? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y a mí me costó explicarle, pero aquí dice, va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón sensible. Entonces sí, los hombres pueden llorar, pero delante de Dios. No por una mujer, como dice la canción, ¿no? No, delante de Dios, quebrantados. Ese corazón de piedra Dios lo quita. Ezequiel 37:14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra, entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Este capítulo de Ezequiel 37 es lindísimo, y es un capítulo que se ha explicado de muchas maneras, pero una de las maneras que se explica es que es la promesa de Dios de dar vida a aquellos que no teníamos vida. Porque si usted, por eso pongo la explicación así, para que usted sea movido a que se lleve esta hoja y lea todo el capítulo en su casa quizás, ¿no? Le animo a que haga eso. Porque Ezequiel 37 habla de la visión de los huesos secos. Es cuando Ezequiel mira todos esos huesos secos ahí y cobran vida. Cuando tú lees el capítulo y si alguien le da vida a este capítulo en una forma de video, déjame decirte, es algo que no es muy agradable quizás mirarlo, ¿ok? Porque esos huesos comienzan a cobrar vida. Pero la ilustración aquí de todo, o la enseñanza, es de que el Señor nos da vida a nosotros. Dice que Él nos encontró cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede ser un muerto? Alguien que ya está muerto. Nada. ¿Sí o no? Y así nos encontró Dios, dice. Esa era nuestra condición cuando nos encontró Dios. La enseñanza es que el nuevo nacimiento, cuando vemos todos estos textos bíblicos acá, el nuevo nacimiento no es algo completamente nuevo, perdón la redundancia, en el Nuevo Testamento. No es una enseñanza que Jesús, algo completamente nuevo que Él inventó. No, esto ya estaba ahí en el Antiguo Testamento. Por eso le dice a Nicodemo, ¿cómo que tú no sabes esto? ¿Te das cuenta? Tenía razón Jesús, ¿no? ¿Cómo es que no sabes esto? Si está ahí en la Escritura. ¿Qué más ilustración puede ser la visión de los huesos secos? Lee todo el capítulo 37 y te vas a dar cuenta de eso. Está hablando de qué? De alguien que se ha muerto, porque ese es el asunto. Alguien que se ha muerto y tiene ¿qué? Un nuevo nacimiento. Pablo establece eso y dice, tenemos que morir. ¿Y que cómo es posible eso? ¿Vamos a morir? Sí, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, dice él. ¿Para qué? Para tener vida en Dios. ¿Ok? Entonces la Biblia habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de una necesidad de morir y de volver a nacer, pero en Cristo. Segundo, el problema central de cada ser humano, ¿cuál es eso? Nicodemo no recibe el testimonio de Jesús. Este versículo de Juan 3:11 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, dice, no reciben nuestro testimonio. En las versiones más antiguas dice, de cierto te digo. ¿Qué significa esa expresión de cierto te digo? Hay una importancia bien grande. Diciéndole a Nicodemo, te estoy diciendo y diciendo la verdad. Todos odiamos que se nos dice, uso la palabra odiamos, o sea que no nos gusta, pero va más allá que no nos gusta cuando alguien nos dice, ¿verdad que te lo dije?
Yo ya no uso esa expresión en casa porque siento que me va a caer la escoba encima o la cacerola. Ya fui educado como mi mascota. No, son bromas. Nunca Angie ha usado eso, pero digo. Pero ¿verdad? Cuando Jesús está diciendo, de cierto, te digo. Te estoy diciendo. Y dice, hablamos lo que sabemos y damos testimonio, pero ¿sabes qué? No reciben ustedes nuestro testimonio. Mira lo que quiere decir cuando Jesús dice hablamos. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Jesús dice hablamos? Algunos dicen Jesús se refería a los profetas, a todos los que estaban, a sus discípulos quizás, pero nos damos cuenta que Jesús está hablando en una parte espiritual. Él dice, ¿sabes qué? Lo que mi Padre, el Espíritu dice y yo digo, hablamos esto. Hablamos lo que conocemos. ¿Y qué pasa? Nicodemo no recibe el testimonio de Jesús. En Juan 1:11 dice, vino a los suyos y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero en Juan 1:12 dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuál es el gran problema ahí de Nicodemo? El problema central de cada ser humano es que escucha la palabra, pero no recibe. ¿Sabes qué? Es como que cumplas años. ¿Quién está cumpliendo años hoy? ¿Hay alguien que está cumpliendo años hoy? ¿No? No, nadie. Ok. Es como alguien que cumpla años y tú le lleves un regalo y dice, no quiero regalos. ¿Sabe usted que los gringos son bien extraños? A veces ponen en sus invitaciones, no regalos, por favor. ¿No? Y yo podría, más regalos, por favor. Doble regalo. No, sí o no, yo he recibido invitaciones que dicen, no regalos, por favor. Ok, tú te la pierdes. No te doy nada, ¿no? Pero dice, los que le recibieron, o sea, el regalo de Dios está ahí disponible, pero la gente no lo quiere. La segunda cosa del problema de todo ser humano, punto B, es no crees. Y ese era el asunto de Nicodemo. Si les ha hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Mire, esto es bien interesante. A mí de veras que me dicen, pastor, y cuando estemos en el cielo nos vamos a conocer. Yo les digo, esperen que lleguemos allá y vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús? Si les ha hablado las cosas terrenales, no creen. ¿Por qué me voy a gastar mi saliva diciéndote las cosas celestiales si no crees aún lo que está aquí y quieres saber qué va a pasar después del Apocalipsis? ¿No? ¿Sabe? Yo tenía eso, yo tenía una fascinación por saber qué es lo que iba a pasar en el Apocalipsis. Pero me di cuenta que al final Dios gana. Y Él es siempre el Rey y es Dios. Y eso es lo más importante. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, si ha hablado estas cosas terrenales, no creen. ¿Cómo vino Nicodemo? Tenemos el texto ahí de Juan 3:2, no sé si lo puse. Ahí está. Dice, Rabí, maestro, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabra usa? Sabemos. ¿Te das cuenta de eso? Sabemos. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Como gente me ha dicho, pastor, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta que yo haría es, ¿la lees? Y alguien una vez me dijo, yo ya leí toda la Biblia. Ah, sí, le digo, ¿y qué dice el Salmo 152? Habla de que usted sabe, de la alabanza a Dios. ¿Qué dice el Salmo 51, Angie? O los que han leído toda la Biblia. ¿Qué dice? No dice nada porque no existe. Yo le dije, no existe. ¿Cómo que has leído toda la Biblia? Sabemos.
Hay personas que quieren impresionarnos con sabemos. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Por las señales. Nicodemo estaba enfocado en las señales, los milagros. Miren, queridos hermanos, si en esta iglesia vamos a decir, yo pusiera un rótulo allá y dijera, el día domingo vamos a orar por todos los enfermos, por todos los que no tienen trabajo, por todos los... Y de aquí saldrían los cojos saltando, los ciegos viendo, los mudos hablando. Esto fuera algo que hasta en las noticias estuviera quizás. Y después la gente no cabería aquí en este lugar. ¿Qué dice? Las señales. Hay una gran diferencia entre saber y creer. Tú puedes leer la Biblia, puedes conocerla, puedes saber. El asunto es si crees lo que Dios dice allí. Ese es el asunto. Y Nicodemo venía y dice, sabemos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante las buenas nuevas? Nicodemo, si no entiendes esto, entonces no puedes comprender las cosas espirituales. Él estaba escuchando a otras personas. Y aquí quiero que meditemos en esto, la enseñanza. Este es práctico. ¿A quién estamos escuchando? Que dice, sabemos. ¿A quién está escuchando usted? ¿Está escuchando la palabra de Dios o otras cosas? Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, tú estás escuchando a tus compañeros. ¿A quién escuchamos? ¿Quién influye en la forma en que pensamos y actuamos? ¿Quién? ¿Saben ustedes que nuestra generación es la generación robótica? La generación de nuestros jóvenes va a ser la generación robótica, no que saben de robotics, sino que van a ser como robots. No van a poder pensar por sí mismos, no van a poder actuar por sí mismos, porque los medios sociales son los que están puliendo y terminando con nuestra juventud. Y también los adultos. Yo ya soy viejo, ya se dio cuenta, creo yo, usted. ¿Y sabe qué? Y para muchos quizás que ya no lo sabían, es que yo hace unas semanas decidí, y no lo quise anunciar porque no quería anunciarlo un día después, porque sucede que a veces somos como el borracho que dice, ya no tomo. ¿Dónde está la siguiente? ¿No? Siguiente día. No tomo ese día, pero ya el siguiente día sí. Entonces, yo no lo quería anunciar porque dije, no, quiero ver si es cierto que soy capaz de dejar eso, ¿no? Instagram. Tuve que cerrarlo. La borré la cuenta. ¿Sabe por qué no tengo TikTok? Porque si tuviera TikTok, estoy seguro que ustedes escucharían sermones de TikTok. Porque esa sería mi vida. ¿A quién escuchamos? ¿Quién nos está llenando nuestro cerebro? Who's feeding our brain, our heart? Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Nos va a pasar la historia de Pinocho. Si usted no sabe la historia de Pinocho, al principio, por favor, lea el cuento. Ya él fue fascinado, fue engañado al principio. Mira, ven a este lugar de ensueños. ¿Cuál es la fuente del nuevo nacimiento? Y aquí Jesús va a traer la memoria de Nicodemo, y este tema lo voy a desarrollar en la semana, para que no se me desespere y no me haga preguntas al final del servicio, ¿no? La serpiente de bronce. Jesús trae a la memoria a Nicodemo esta serpiente de bronce y va a aplicar esta figura tan extraña del Antiguo Testamento, la va a aplicar a él mismo. Y yo quiero dejarles algo de pensamiento para el día del estudio. ¿Acaso la serpiente no también es el símbolo de Satanás? Y Jesús dice, la serpiente que levantó Moisés
se aplica a mí. ¿Cómo es eso entonces? No lo voy a explicar ahora. Solo voy a decir, ¿a quién estamos mirando para nuestra salvación? La letra A, Moisés y la serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Así como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y si usted lee Números 21, 4, 9, no lo vamos a leer todo, pero ahí está. En ese tiempo en que Moisés levanta la serpiente, tuvieron una rebelión. Dios, como forma de corrección a su pueblo, para llevarlo otra vez al redil, manda las serpientes, los muerden y muchos mueren. Y dice, ¿sabes qué, Moisés? Haz una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente va a ser sanado. ¿No? Ahora, hay algunas verdades que yo quiero hablar anticipándome a esto acerca de la serpiente de bronce que fue levantada. Primero, la serpiente no era protectora, o sea, no salvaba a nadie antes de que se le mordiera. O sea, no prevenía. ¿No? La serpiente no prevenía que la persona fuera mordida por una serpiente misma. La serpiente que estaba de bronce no prevenía eso. En segundo lugar, las serpientes fueron enviadas por Dios como resultado del pecado de las personas. O sea, Dios dijo, suelten las serpientes ahí. Andaban, yo no sé, hay dos cosas que yo le tengo mucho miedo. En mi lista de lo que yo tengo temor son las serpientes. Ni siquiera pequeñitas, o sea, pienso que son muy malas. Y la otra cosa que le tengo mucho miedo a las arañas, pero las grandes. Esas pequeñas no me dan mucho miedo. Pero las arañas grandes, las tarántulas, me dan miedo. Y yo sé que muchos tienen a sus hijos que están fascinados con las tarántulas y tienen hasta en sus casas. Yo no. Si uno de mis hijos me pregunta eso, le digo la serpiente o la tarántula o tú. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? No hay dónde escoger ahí. La fuente de curación vino de la misma forma. ¿Te das cuenta? O sea, la serpiente los mordía y había una serpiente de bronce también que podían ver. Hay mucho que explicar ahí, ¿no? No voy a explicarlo todo acá, pero cómo son liberadas y llegan a hacer esto, ¿no? Mordían a la gente. Ahora, todo lo que el pueblo necesitaba hacer es que tenían que ver a la serpiente. Tenían que mirar a la serpiente de bronce que estaba en medio del campamento. Se supone que estaba en una asta, es decir, en un palo alto, ¿no? Y esto es muy figurativo de Cristo y su sacrificio. Pero la pregunta es, ellos tenían que ver a la serpiente para ser sanados. Lo que nos lleva a la pregunta es, ¿a quién estamos mirando nosotros? ¿A quién estamos mirando para nuestra sanidad? Yo lo que he encontrado es esto, que cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos, abundan la gente, y yo he sido de esos, y perdón, que nos da remedio, ¿sí o no? Mire, pruebe esto, pruebe el otro, pruebe el limón con sal, pruebe esto, pruebe el otro. ¿Sí o no? Abundan los consejeros. La pregunta es, ¿a quién estamos mirando? ¿A quién estamos escuchando? En nuestra necesidad. Si te das cuenta, la primera cosa es a quién escuchamos y ahora a quién estamos viendo. ¿A quién vamos cuando tenemos una situación difícil? Es difícil imaginar esto, pero Jesús, cuando dice en Juan 8:28, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Dice, yo soy. Y yo sé que esa expresión en español no significa nada para nosotros. Pero la palabra yo soy solamente se le da a Dios, a Jehová. Por eso cuando Moisés es llamado y le dice, Moisés, ¿quién voy a decir que me manda? ¿Y qué le dice Dios? Diles, yo soy. Y aquí Jesús usa esa expresión. Dice, yo soy.
En Gálatas 3:13 dice, nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo tomó nuestra maldición, por eso decimos que Él, cuando celebramos la cena del Señor, ¿se acuerdan una de las expresiones que yo tengo? Cuando digo, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tomó nuestra maldición, porque ser colgado de la cruz era una maldición, era algo muy mal visto, era un castigo, era como la guillotina en Francia, algo que tú no querías pasar. Y Él tomó nuestro lugar. Hebreos 12:2, terminamos con este texto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis queridos hermanos, nuestros ojos deben de estar en Jesús y debemos de escuchar su palabra, a nadie más, a nadie más. ¿Y le parece radical esto? Es así. Dios y su palabra es lo único que debemos de escuchar. Romanos 10:9-10 nos recuerda cómo podemos tomar el primer paso para el nuevo nacimiento. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, te das cuenta, crees, no sabes, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el texto de hoy. Vamos a orar. Padre, a ti venimos, oh Dios, confesando nuestros pecados, nuestras maldades. Sabemos, oh Dios, que somos pecadores, lo sabemos, pero creemos también que tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesús, ahí tú pagaste por todos nuestros pecados y tomaste nuestro lugar para librarnos, para salvarnos de la condenación que estaba reservada para nosotros por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia. Y ahora volvemos a ti en agradecimiento por tu salvación y por tu perdón, arrepentidos y creyéndote a ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque creemos en ti y creemos lo que tu palabra dice también. Y en Cristo Jesús oramos y te agradecemos y decimos amén.